Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación, y decíamos que el día de hoy queríamos hablar con el compañero Antonio Ruiz, compañero de CNT Valencia, quien tenemos ya con la otra parte del teléfono, o más que del teléfono de este aparato. Buen día, buenos días, Antonio. Hola, buen día a todos. ¿Qué tal? Buen día. Antonio Ruiz, queremos hablar contigo por una convocatoria que realizáis desde CNT Valencia, que se realiza una convocatoria de huelga en 7 empresas del Grupo Alonso. Antes de comenzar, preséntanos a este grupo, Antonio. Sí, a ver, es un grupo que se conoce bastante, ¿vale? Pero por si no lo conoce, lo presentamos. A ver, es un grupo empresarial que se dedica mayoritariamente, su actividad económica, se dedica al transporte de contenedores marítimos por carretera. Es decir, tiene una flota impresionante de camiones, es propietario de esa flota, lo que pasa es que las tiene divididas en varias empresas, ¿vale? Esa flota de camiones. Entonces acuden al puerto, recogen los contenedores y los llevan a destino. Ese es el principal negocio, por así decirlo, de este grupo empresarial. Pasa que es un grupo que también tiene empresas en el ámbito internacional. Es un grupo que surge en Valencia, es decir, las pequeñas empresas del Grupo Alonso empiezan a surgir en Valencia y poco a poco van dando el salto al puerto de Barcelona, a Algeciras y a otras partes del Estado español y del mundo. Entonces, es un grupo empresarial, como digo, que se dedica principalmente a tareas del puerto, pero de transporte, pero no solo eso, también a otras pequeñas empresas como el Ron Legendario y algunas otras las lleva este grupo empresarial. Un grupo fuerte. Un grupo fuerte e importante. Tiene, si no recuerdo mal, casi 100 empresas que forman parte de este grupo empresarial. Y CNT Valencia llega a este grupo hace unos meses, constituyendo más que varias secciones sindicales. También leíamos esa información en vuestra página web desde hace unos meses, ¿no? Sí, claro. Lo que ocurría es que en algunas de estas empresas hubo un procedimiento electoral, hubieron elecciones sindicales y salieron trabajadores elegidos por parte de comisiones obreras. Pasa que comisiones obreras, según nos contaba la propia plantilla, pues no les dio un asesoramiento eficaz, no les asesoraban sobre lo que necesitaban, tenían algunas sospechas de que estaban negociando o podrían presuntamente estar negociando a espaldas de los propios trabajadores por otro tipo de intereses, ¿no? No, venga, me callo. Iba a decir que qué sorpresa, pero bueno. Sí, bueno. Como digo siempre, presuntamente, ¿de acuerdo? Entonces, al final, varios trabajadores se acercaron al sindicato y les planteamos el modelo de las secciones sindicales. O sea, aquí lo que les explicamos es: aquí vais a tomar vosotros y vosotras las decisiones, vais a elegir en asamblea a los delegados y a las delegadas, y a partir de ahí nosotros somos asesores, no vamos a interceder en esa negociación, simplemente os vamos a guiar, ¿no?, en el mejor camino que entendemos, incluso jurídicamente, para conseguir vuestros objetivos. Entonces ahí empezaron a afiliarse bastantes trabajadores y trabajadoras, especialmente personal de movimiento, es decir, choferes, ¿no? Choferes, conductores y conductoras, porque es el grueso, ¿no?, de los grupos de la empresa. Luego hay personal de administración o de control de tráfico, pero al final el personal de movimiento es más o menos la base, ¿no?, de las empresas. Se empezaron a afiliar y primero eran en 2 empresas, pero poco a poco se fue corriendo la voz y se empezaron a afiliar de 7 y 8 empresas del grupo. Y empezamos a constituir secciones sindicales. Las empresas más grandes del grupo son Transportes Alonso Salcedo, S.A., y Megatrack 2000 S.L. Esas son las más grandes, que tienen alrededor entre 50 y 60 empleados y empleadas. Luego las otras empresas del grupo son más pequeñas, pero se dedican a lo mismo. Entonces, como digo, constituimos secciones sindicales en todas las empresas en las que teníamos implantación, y además de esto constituimos una sección sindical de grupo. Y esto sí que me gustaría explicarlo, Manolo, porque es interesante. El modelo sindical que utilizamos en CNT de secciones sindicales nos permite constituir secciones sindicales en grupos empresariales, algo que los comités de empresa no pueden llegar, se circunscriben, ¿no?, únicamente al ámbito empresarial. Las secciones sindicales, siempre que lo digan los estatutos del propio sindicato, permite coordinar secciones sindicales en empresas a través de la sección de grupo. Y eso es precisamente lo que hicimos en el Grupo Alonso. Constituimos una sección sindical en todo el Grupo Alonso en el ámbito provincial de Valencia. Y a partir de ahí, ¿qué ha pasado para que convoquéis huelga, una huelga en 7 empresas de este grupo? Además, una convocatoria de huelga, si no me equivoco, se trata de paros parciales, pero durante 2 meses.
Correcto, correcto. Bueno, es muy sencillo. Cuando se convoca una huelga es cuando la empresa no se aviene a negociar o no quiere tratar los problemas con los trabajadores y con las trabajadoras. Y esto mismo ocurrió. Se constituyeron las secciones sindicales, se plantearon las primeras solicitudes de reunión con la empresa y la empresa ha hecho absolutamente oídos sordos a las reivindicaciones de la plantilla. No quieren plantear ni el cumplimiento del convenio ni las reivindicaciones que se están planteando por parte de las secciones sindicales. Entonces, a los trabajadores, pues la empresa misma ha sido la culpable, ¿no? Ha dejado como única opción a la plantilla la convocatoria de estos paros, que como bien comentas, son paros parciales, no es una huelga de 24 horas, pero son paros parciales que van a durar 2 meses. Recordemos, todos los jueves, desde las 5 de la tarde a las 8 de la tarde, y todos los viernes, desde las 2 del mediodía hasta las 8 de la mañana del lunes siguiente. Es decir, que la empresa no va a poder obligar a los trabajadores y trabajadoras a prestar servicios ni en fines de semana, ni las tardes del viernes, ni las tardes del jueves. Entendemos que ha sido la misma empresa la que ha forzado esta situación, porque las secciones sindicales y los compañeros no querían convocar estos paros, pero no ha quedado otra opción. Ahora el problema está en el tejado del Grupo Alonso. Recordemos, Manolo, que ha habido también, hace 2 semanas, hubo ¿cómo se llama? El naviero este que se quedó atascado en el canal de Suez. Sí. Correcto. Bueno, pues esto ha provocado que ahora mismo estén llegando navieros a Manta, ¿no?, como decimos aquí en Valencia, al puerto de Valencia, cargados con contenedores. Y eso necesita de camiones que los lleven a su destino. Pues no ha quedado más remedio que convocar los paros en esta situación. Además, creo que lo dejabas caer. Una convocatoria de huelga no es un plato, digamos, de buen gusto para los trabajadores, trabajadoras, ¿no? Porque al final también están perdiendo bastante ellos, ¿no? Claro, claro. Cuando los trabajadores deciden convocar unos paros o una huelga, y más de esta duración de 2 meses, ellos saben perfectamente que va a tener una pérdida, una merma en su salario. Pero claro, lo que decimos, si la empresa no les ha dejado otra opción, hay que convocar esta huelga. Es que estabas explicando que incluso estamos hablando de que se niega a cumplir el propio convenio, ¿no? Sí, en este caso el convenio colectivo de transporte por mercancías de carretera provincial de Valencia establece que las secciones sindicales tienen derecho a un tablón de anuncios, cosa que la empresa se ha negado en todo momento a colocar. El convenio también establece que las vacaciones se deben de comunicar con 2 meses de antelación antes de su disfrute. También se están negando a cumplir esos aspectos del convenio. Entonces entendemos que son cuestiones esenciales. Cumplir el convenio es ley, ¿no? Muchas veces parece que cuando las empresas cumplen el convenio son buenas empresas. No, oiga, cumplir el convenio es su obligación. Lo Igual que básico, ¿no? Lo mínimo. es lo básico, eso es. Igual que nuestra obligación como trabajadores es hacer un buen trabajo y prestar el servicio, ¿no? Pues en este caso lo mismo. Si estamos hablando de reivindicaciones, que algunas de ellas son cumplir el propio convenio, imaginémonos, ¿no?, el talante de este grupo empresarial. Sí, leíamos ese cumplimiento de que dentro de las reivindicaciones entra el cumplimiento del convenio colectivo en materia de disfrute de vacaciones, como nos explicabas. Incluso también se habla de atrasos por las nuevas tablas salariales que tampoco se están cumpliendo, ¿no? Sí, los atrasos al final la empresa los ha acabado pagando, ¿vale? Eso sí que tenemos que decirlo. La empresa los ha pagado durante estos últimos 3 meses. Claro que es su obligación también. Hay unas nuevas tablas salariales y tienen que pagar esa diferencia, pero sí, finalmente la han pagado. Y yo creo que la reivindicación más importante, Manolo, que están planteando los compañeros es cómo se está abonando, cómo se está retribuyendo el salario. Y lo explico brevemente, porque es interesante. Ahora mismo los conductores y las conductoras cobran un incentivo, aparte de su salario base y todo lo que les corresponde, cobran un incentivo, que ese incentivo se cobra en función del viaje que hacen. Por ejemplo, si hacen un viaje a Salamanca, ese viaje genera una facturación a la empresa, ¿no?, unos beneficios, y de esa facturación es como que la empresa les da un pequeño porcentaje a ese trabajador que ha hecho ese viaje. ¿Qué es lo que ocurre? Que entendemos que con esta forma de pago es totalmente o podría ser discriminatoria. ¿Por qué? Porque la empresa puede asignar un viaje de mucha facturación o de poca facturación a determinados trabajadores o trabajadoras para que cobren más o menos, ¿no?, dependiendo de quién reclama más sus derechos o quién le cae mejor al empresario de turno. Entonces, una de las reivindicaciones básicas de las secciones sindicales es establecer una tarifa fija para todos y para todas en igualdad de condiciones, que no haya esas diferenciaciones, porque si no, evidentemente estamos generando una discriminación entre los propios compañeros. No. Sí, Antonio, me mandaban por WhatsApp
por lo que decías del tablón de anuncios, dice, ¿qué importancia tiene un tablón de anuncios para que sea uno de los motivos para convocar una huelga? Claro. Pues es tan importante como que cuando las empresas niegan reiteradamente la colocación de un tablón de anuncios, qué importante será para las empresas no aceptarlo, ¿no? Que tenga que ser convocada una huelga para reclamarlo. Es decir, si las empresas no quieren colocar un tablón de anuncios, es evidente que es porque no quiere que se informe al resto de los trabajadores y trabajadoras. Y cuando una empresa le da tanta importancia a un tablón de anuncios, es porque realmente la tiene. Y porque realmente es un derecho que, si los trabajadores y las secciones sindicales disponen de él, va a permitir que toda la plantilla conozcan sus derechos, tengan más información y conozcan al sindicato. Por eso, evidentemente, la empresa no está por la labor de colocar un tablón de anuncios. Sí, ayer también os veíamos por redes que habéis conseguido que en Power Electronics os colocaran por fin ese tablón de anuncios también, ¿no? Claro, parece una pequeña victoria, ¿no? Una tontería. Para nada es una tontería. Estamos hablando de empresas que se han negado durante años a reconocer la representación sindical. En el caso de Power Electronics, CNT es el único sindicato que tiene ahora mismo presencia legal en la empresa. Estamos hablando de una planta de Giria de alrededor de 1.000 trabajadores y trabajadoras. Y no está ni Comisiones Obreras, ni UGT, ni ningún otro sindicato. Y se están negando reiteradamente a colocar un tablón de anuncios cuando el convenio colectivo lo reconoce para cualquier sección sindical. Por lo tanto, que haya tenido que intervenir la Inspección de Trabajo y obligar a la empresa a colocarlo, dice mucho, ¿no?, de este tipo de empresas y de por qué, evidentemente, no quieren colocarlo. No quieren que la gente sepa que existe un sindicato y que conozcan sus derechos. Antonio, volvemos al Grupo Alonso y a esta convocatoria de huelga, durante 2 meses, recordamos, paro parciales durante 2 meses, que comienza el día de mañana, ¿no? 29 de abril. Comienza mañana. Mañana comienza a las 5 de la tarde y además hay preparada una concentración, manifestación importante en la sede de la empresa, en la base, en Quart de Poblet, en el polígono de Quart de Poblet. No lo hemos hecho público porque, bueno, en un principio van a acudir solamente los huelguistas y tal, pero se ha convocado una manifestación enfrente de las oficinas de la Dirección de Recursos Humanos de la empresa. Y recordamos a la empresa, esto va a ser el inicio de las movilizaciones. Estos son unos paros que se han convocado durante 2 meses y son solamente el primer paso. Aparte de esta concentración-manifestación, seguramente la semana que viene se van a convocar concentraciones en el puerto de Sagunto, en el puerto de Valencia. Es decir, los piquetes informativos se van a ir desplazando a los puertos para informar a todos los conductores y a todas las conductoras, no solo del Grupo Alonso, sino también de otras muchísimas empresas que operan en el puerto y que tienen unas condiciones, algunas de ellas de semiesclavitud. Entonces, estas movilizaciones empiezan ahora. El Grupo Alonso tiene la oportunidad de dar la cara, de hablar, de escuchar lo que quieren decir los trabajadores y trabajadoras y de negociar. ¿Cómo habéis visto los ánimos de los trabajadores? Bueno, supongo que si se llega a esta convocatoria de huelga, como decías antes, es porque de momento están con fuerza y con ganas, ¿no? Sí, sí, totalmente, totalmente. Y además se espera que se secunde de forma masiva. Van a haber centenares de camiones parados durante los paros. Los compañeros están muy animados, están haciendo pancartas, colgándolas en los puertos de entrada del puerto, están organizando, también quieren acudir al 1 de mayo para visibilizarse y quieren continuar con esta lucha hasta conseguir sus objetivos. Por lo tanto, están muy, muy animados y lo tienen clarísimo, Manolo. Muy bien, Antonio, no sé qué más podemos explicar sobre esta convocatoria de huelga y sobre los motivos de los compañeros para realizarla. Como decimos por aquí, siempre tienes el micro abierto. Sí, a ver, más que sobre esta convocatoria de huelga, yo creo que es interesante poner en valor, ¿no?, cuando los trabajadores deciden movilizarse, tanto en esta empresa como en otras muchas, y otros sindicatos que también están dando la batalla en los centros de trabajo. Y yo creo que lo que debemos de resaltar es que se esperan momentos muy difíciles, se esperan despidos colectivos, se esperan descuelgues de convenios y se espera una época, entendemos, de conflictividad, ¿no?, de conflictividad social, sobre todo en el mundo laboral. Entonces, que sirva de ejemplo, tanto estas empresas como otras muchas que están luchando en la actualidad, que sirva de ejemplo y de inspiración para que otros compañeros y compañeras de otras empresas se animen a dar el paso, se animen a organizarse entre ellos y entre ellas, a constituir secciones sindicales, a afiliarse a un sindicato y a partir de ahí a prepararse para lo que puede venir. Porque recordemos que las luchas no solo hay que iniciarlas cuando llega el despido colectivo o cuando llega la rebaja salarial, sino que tenemos que prepararnos antes, organizarnos y prever que esto pueda llegar a ocurrir. Lo hablábamos hace unos momentos con el compañero José Luis de la plataforma Afectados por la Hipoteca Valencia, hablando del
del desahucio que se ha conseguido parar hoy aquí en Guillem de Castro, en Valencia, y hablaba de esa importancia de luchar para poder conseguir los objetivos y de estar organizados y ir todos a una para poder conseguirlo, ¿no? Claro, totalmente, totalmente. No lo sabía, pues enhorabuena por la paralización de ese desahucio. Pues lo mismo en el mundo laboral, si es que siempre lo hablamos, ¿no? Y en las tertulias lo decís mucho. Si no nos organizamos en nuestro puesto de trabajo, en las calles, en nuestros barrios y en nuestras universidades y centros educativos, no vamos a conseguir una verdadera transformación social. Podemos esperar mucho del Parlamento, de la política institucional, pero al final, si no hay una presión social que logre esos cambios o que anticipe esos cambios, como digo, no se va a producir una verdadera transformación social nunca. Muy bien, Antonio. No sé si quieres añadir, incidir en algún punto más. Este 1 de mayo volvéis a salir a la calle, ¿no, Antonio? Sí, este 1 de mayo volvemos a salir a la calle. No sé si lo habéis comentado en algún programa, supongo. Hay varias convocatorias, pero bueno, sea cual sea, animamos a todos y a todas a acudir este 1 de mayo a la Plaza San Agustín. Como digo, hay varias convocatorias, unas a las 11, otras a las 12. Todas son bienvenidas y yo creo que lo importante es estar en la calle en este día tan importante para la clase trabajadora. Y como digo, sea con quien sea, lo importante es estar en la calle y demostrar que ni la pandemia ni lo que pueda venir en un futuro, recortes sociales, posibilidad de situaciones penosas en nuestra vida, desahucios, etcétera, que a pesar de todo ello seguimos estando en la calle y que se siguen planteando las reivindicaciones. Solo así podremos cambiar el estado actual de las cosas. Volver a recuperar la calle, que la tenemos muy abandonada. Volver a recuperarla. Es difícil y seguramente este 1 de mayo sea uno de los 1 de mayo con más poca asistencia de la historia. Eso por lo menos es lo que esperamos, es lo que entendemos que puede ocurrir, pero aún así no tenemos que dejar pasar la oportunidad. Comisiones Obreras y UGT han preferido hacer una concentración con sus globos y sus banderitas en la plaza del Ayuntamiento y bueno, nosotros y nosotras pues convocamos en la plaza en San Agustín y vamos a recuperar el recorrido que siempre ha hecho el sindicalismo institucional para darlo al sindicalismo combativo de Valencia. Pues Antonio Ruiz, compañero de CNT Valencia, como siempre, muchas gracias por atender a Lliure Directe a Radio Clara. Asesor sindical y jurídico de CNT Valencia. ¿Lo he dicho bien, Antonio? Correcto, muchas gracias. Un abrazo, salud. Un abrazo, Manolo, gracias. Salud. Lliure Directe Radio Clara, hablábamos, como decíamos, con Antonio Ruiz, asesor sindical y jurídico de CNT Valencia, sobre esa convocatoria de huelga en 7 empresas del Grupo Alonso. Lliure Directe Radio Clara. ¿Has notado algo raro en Billy últimamente? ¿Quieres que te haga una lista?